Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes. Pedimos disculpas por las 2 semanas que nos ausentamos, pero bueno, razones bien pesadas para ausentarnos de esa manera. Y entonces nada, tenemos el programa como siempre lo hacemos, ¿cierto? Sí. Y bueno, sobre todo yo creo que hay que recalcar algunas cosas como por ejemplo, que ya el tiempo de Adviento pasó. Ya O sea, ya estamos en la tercera semana. Sí, ya la semana que viene ya es Navidad. Navidad. Además que este es el Adviento más corto de todos los Advientos posibles. Porque el cuarto domingo de Adviento es 24. Sí. Entonces eso es una complicación. Es que duró muy poco, fue un abrir y cerrar de ojos, como quien dice. Ajá, casi que de calendario 3 semanas. Exacto. Y luego, por otro lado, también hablarles y decirles que eso también igual es bien importante, es que preparémonos bien para la llegada de nuestro Señor y sobre todo pues en estos pocos días que quedan de poder prepararse bien, de una buena confesión, por ejemplo. Pero bueno, vamos con nuestro santo, ¿te parece? Vamos con el santo, me parece. Bueno, muy bien. Nuestro santo de hoy es San Cérvulo. Cérvulo el paralítico. Imagínate. Y es una... Perdón que interrumpa, ¿no? Pero ¿alguna vez en tu vida tú habías oído escuchar a San Cérvulo? No. Yo tampoco. Por eso me llamó la atención la historia. Sí, ¿verdad? Aparte que es una historia que San Cérvulo se parece muchísimo, pero muchísimo. Cualquiera que escuchara esta historia diría que se trata de Lázaro, de la parábola de Cristo, que era aquel hombre que hacía eso. El mendigo que estaba en la puerta del rico. Sí. Que era un hombre pobre y cubierto de llagas que yacía frente a la puerta de la casa de un rico. Y en efecto, o vemos bien que nuestro santo estuvo paralítico desde niño. Bueno, por poco de suerte, diría uno, que no podía ponerse en pies, no se podía sentar, no podía llevarse ni siquiera la mano a la boca, ni siquiera poder cambiarse de postura. Wow. Y fíjense qué admirable que su madre y su hermano solían llevarlo en brazos al atrio de la iglesia San Clemente de Roma. Nuestro santo, San Cérvulo, vivía de las limosnas que le daban las personas que pasaban por allí, y si lograba o sobraba algo de lo que le daban, lo repartía entre otros mendigos que estaban ahí, otras personas necesitadas. Me acuerdo del señor de la pizza aquella tuya. Y una vez tuvimos una experiencia así, muy bonita, que la gente en realidad que está pasando mucha necesidad son muy generosos. No sé si habrá excepciones. Bueno, lo cierto del caso es que a pesar de su miseria, la de San Cérvulo, consiguió ahorrar lo suficiente, me imagino que iba ahorrando, para comprar algunos libros de la Sagrada Escritura. Ahora fíjense qué bonito. Al comprar estos libros de la Sagrada Escritura, él no podía leer, no sabía leer. Y hacía que otras personas le leyesen pues, los libros, la Sagrada Escritura. Pero escuchaba con tanta atención las escrituras que llegó a aprendérselos de memoria. ¡Wow! Imagínate el interés que tenía. Pasaba gran parte de su tiempo cantando los salmos, sobre todo salmos de alabanza, agradecimiento a Dios. Y a pesar de lo mucho que sufría, al cabo de varios años, además hay que tomar en cuenta eso desde niño, a pasar de varios años, sintiendo que se acercaba ya a su fin, era una persona que, me imagino, por inmóvil, estaba muy enfermo. Pidió a sus amigos, a los pobres, o a los peregrinos que normalmente estaban con él, a quienes además tantas veces había ayudado o socorrido, que entonasen himnos de alabanza o salmos junto a su lecho de muerte. O sea, que el día que se muriera, estas personas allí cantaran todos estos himnos, estos salmos. Pues con él estuvo cantando, o cantó con ellos, con nuestro santo San Cérvulo, y un día que estaba cantando, pues todos esos salmos, todo eso tan bonito, interrumpió a quienes cantaban y gritó: «Oyen esa hermosa música celestial». Al cabo
de esas palabras muere San Cérvulo y fue transportado por los ángeles al paraíso. Su cuerpo, el cuerpo de este santo, fue sepultado en la iglesia de San Clemente, donde iba todos los días a pedir limosna. Bueno, lo soltaban ahí. Sí, lo dejaban ahí su mamá y su hermano. Antes la cual solía pues estar siempre allí, pues en esa puerta. Su fiesta se celebra cada año en la iglesia de la Corona Chile, ahí, en esa iglesia de San Clemente. Qué bonito. Luego vemos que algunos santos, como por ejemplo San Gregorio Magno, concluye un sermón que daba él sobre San Cérvulo, diciendo que la conducta de ese mendigo, de ese pobre enfermo, es una acusación, o sea, es así como una recriminación, un reclamo. Aquellos que gozando de salud y fortuna no hacen ninguna buena obra ni soportan con paciencia pues, el más mínimo o la más mínima crucecita que tengan, ¿no? Luego el santo San Gregorio hablaba de San Cérvulo en un tono que además revela como que era muy conocido de él y de sus oyentes, o sea, se ve que lo conocía. O sea, me imagino que además fue en su misma época. Y entonces era el mendigo que siempre estaba en la puerta de la iglesia y todos lo conocían. Sí. Y bueno, eso que lo conocía muy bien. Y cuenta que uno de sus monjes que asistió a la muerte de San Cérvulo, o que estaba allí, pues, en el momento que murió, solía referir que su cadáver, en el momento de la muerte, pues despedía una fragancia suave. No es primera vez que escuchamos esto. Olía bien. Olía bien, sí. Y no debía oler bien él. Y no debía oler bien porque era alguien, además, me imagino, con llagas, o sea, como lo hacían para bañarse, todo. Sí. Y en esa época menos todavía. En esa época menos que menos. San Cérvulo fue un verdadero siervo de Dios, así vemos cómo lo describe, inclusive el mismo San Gregorio, pues hablaba muy bien de él, olvidándose de sí mismo, luego estando muy pendiente, y bueno, todo para la gloria del Señor, y de suerte que consideraba como un premio, o sea, él veía más bien todo eso como un premio de poder sufrir con él, con nuestro Señor Jesucristo, sobre todo por la constancia y la fidelidad que venció al mundo y superó las enfermedades corporales, sabiendo que luego tenía pues el cielo. San Cérvulo soportó lógicamente con paciencia, con mucha pobreza y una enfermedad muy cruel. Jamás se le oyó una queja en medio de sus sufrimientos, de sus dolores. Incluso pedía sufrir más todavía, o sea que fue alguien que dio un gran ejemplo del abandono en Dios, de tener esa confianza en Él. Y luego inclusive uno se podría preguntar, o podríamos hacer una pregunta, ¿qué respondes tú a este ilustre mendigo? Y esto nos lo decía inclusive San Pedro Crisólogo, que en una homilía que él daba. Y entonces podríamos perfectamente preguntarnos, o sea, como viendo la vida de San Cérvulo, o sea, ¿cómo nos vemos? Porque eso, tenemos salud, gracias a Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago para cambiar las cosas? Luego también, con esa, diría, como paciencia, yo diría un poco así como que dejarse, y esto es lo que nos decía San Pedro Crisólogo, que deja de quejarte de tu pobreza, del menosprecio que a lo mejor te hacen, avergüénzate más bien por Jesucristo, que ha sido pobre y ha sido humilde. O sea que San Pedro Crisólogo quería como que uno se planteara frente a San Cérvulo y que hiciera como la comparación. O sea, mira a este santo y uno que se queja por tanta tontería y tanta cosa. Y bueno, un poco así como que si de algo a lo mejor uno tiene que compararse precisamente son de esas cosas. Luego este santo, San Cérvulo, sobreabundaba de alegría en la tribulación, lo vemos claramente. Luego el gozo de su corazón resplandecía en su rostro y se reflejaba además también en sus palabras. No cesaba de rezar a Dios, sabemos, pues, de cantar, de celebrar sus alabanzas. Todas las aflicciones, por más grandes, por penosas que fueran, serán agradables siempre si pides a Dios que te dé la fuerza necesaria para soportarlas. Y si piensas en las promesas que hace Jesús en el Evangelio, a los que se resignan, de dónde proviene que tan a menudo te veas obligado agobiado de esa violenta pena, sino que no piensas en Dios que puedes consolarte, ni en el paraíso que espera a los que sufren con amor. Luego la muerte de San Cérvulo es aún más dichosa que su vida. Nada teme y espera todo. Al morir solo deja dolores y miserias.
para tomar posesión del reino de los cielos. Esto pues lo vemos como personas que a lo mejor vemos en el lecho de muerte, que sufren mucho, pero luego ven pues esa posición efectivamente del cielo, de esa promesa donde ya no hay de nuestra sufrimiento, donde sino ya que no todo es sufren ni alegría. nada, sí. Pobres, que están afligidos, consolados. Esto nos lo dijo, sería San Guerrico. Yo no sé si es santo o no, pero era una nota de alguien llamado Guerrico. Guerrico, sí. Bueno, pobres pobres que están afligidos, consolados. La muerte, fíjense qué bonito esto, la muerte vendrá a trocar vuestros dolores en alegría. En cuanto a otros, los felices o los que vemos que están felices en este mundo, la muerte más bien vendrá a cambiar sus corazones o sus gozos, mejor dicho, en dolores. A los que están ya ancianos, pues ya está a la puerta la muerte. Y a los que están jóvenes, pues la muerte acecha por cualquier momento y lugar. Sí, no se sabe ni el momento ni la hora. O sea que es como una reflexión de... Que nos hacía Guerrico, Guerrico, sí, no Guerrico, sé que no sé si es un no santo. sé quién es, ¿verdad? Vamos a tener que investigar. Sí, y de la muerte de San, perdón, de la vida de San Cérvulo vemos cómo es esa confianza total en Dios, en su voluntad, en su providencia, en las promesas hechas. Fue alguien que siempre esperó desde chiquito, porque además fue paralítico desde pequeño. Desde pequeño, Nunca o sea, nunca tuvo nada. Y nunca se le escuchó ninguna queja. Esto la verdad que Es increíble, uno oye ¿verdad? estas cosas y dice, Y bueno... más bien que siempre estaba alabando y cantando a Dios. Entonces, claro, tú oyes eso y tú dices, Señor, ¿y yo qué me quejo? Bueno, era la pregunta que hacíamos. Uno se queja, cualquier dolorcito, ay, que no lo soporto. Es una cantidad de cosas y uno dice, bueno, ¿y entonces? Pero Sí, bueno, cierto. esta vida de San Cérvulo. nos enseña, sobre todo, a depositar la confianza en Dios y que si algo nos pasa, sufrimos por cualquier motivo, pues todo hay que ponerlo en sus manos y decir, Sufrir con alegría. Sí, bendita sea su voluntad. Mira, que te iba a decir, bueno, y felicidades a quienes se llamen No Cérvulo, que no conocemos a nadie, no pero conozco a nadie con ese nombre, pero capaz que aparezca alguno por alguien ahí. que nos escucha sabrá de alguien que se llama Cérvulo. O a lo mejor alguien le pone a su niño Cérvulo, porque es un santo muy bonito. O sea, sobre todo me gusta eso, que es como un santo de la alegría. Sí. O sea, también de los pobres y los mendigos. Pero es de sobre alegría, todo es de la alegría. De la alegría. O sea, imagínate que 100%. estaba todo el tiempo cantando salmos y alabanza. Ese debía ser el mendigo más alegre de toda la comarca. Sí. Por eso a lo mejor era tan conocido. A lo mejor tan conocido, exactamente. Y por eso de que Todo ponía el que a la pasaba por gente ahí. que le leyera la Biblia. Ujú. O sea, él compró los libros que en esa época, o sea, en los 1500. Ujú. O sea, en esos años. Imagínate cuánto Él podía compró costar. los libros Ujú. y le pedía a la gente que se los leyera. Sí, no es hasta como, aprendérselos de no es como memoria. ahora que hasta te regalan por ahí. Bueno, Sí, sí, hasta sí, la te regalan pueden Biblia de bolsillo, de todo. perfectamente, sí. No, en esa época los libros eran hechos a mano. Ujú. Impresionante, ¿verdad? Ujú. Y bueno, vemos la vida de San Cérvulo, que es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Así que bueno, tenemos una oración, Está muy bonita. nos encomendamos a Él para que seamos verdaderamente pobres de corazón, de abandono en Dios. Exacto. Y bueno, vamos a rezar de preces. Sí. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Espíritu Santo. Amén. San Cérvulo, bienaventurado, patrón de los pobres, concédenos dedicar muchas horas en nuestra vida apartados del bullicio mundanal, a orar, meditar y a hacer penitencia por nuestra salvación y por la conversión del mundo. Poderoso abogado, santo protector, en ti pongo mi confianza, en ti deposito mis necesidades y te hago llegar mis preocupaciones y mis angustias. Ante ti expongo con esperanza mis sueños y deseos y te pido con humildad que seas mi mediador ante el Señor, pues sé que de tus manos brota infinita bondad cuando con humildad y fe se requiere tu eficaz auxilio. San Cérvulo, glorioso Padre de los pobres, te ruego no dejes de ayudarme. Muéstrate propicio como siempre haces y lleva cuanto antes mis peticiones al Señor. Dame tus bendiciones y protección, alivia mis penas y problemas y aleja de mi vida todo mal y enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Cérvulo, ruega por nosotros. Bueno, muy bien, con la vida de San Cérvulo, de nuestro santo, nos vamos ¿a qué? A las noticias. A las noticias. Sí. Okay. Ya regresamos. Ya regresamos.
La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso. Con la noticia. Y Betty nos da siempre la primera noticia. Bueno, la primera noticia dice que imagínense que el Papa Francisco no sería el primer pontífice en ser enterrado fuera del Vaticano. El Papa Francisco reveló en una reciente entrevista que le gustaría ser enterrado en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, debido a una promesa que le hizo a la Virgen Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, por la que siente una especial devoción. Esa es la imagen, el cuadrito de la Virgen que dice que pintó San Lucas. Que pintó San Lucas, ok. En declaraciones a Valentina Alasraqui, no sé, una vaticanista mexicana, el Santo Padre afirmó que ya está el lugar preparado y que a diferencia de la mayoría de los pontífices, su féretro no será colocado en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Sin embargo, no es el primer pontífice en tomar esta decisión. En concreto, las tumbas de otros 6 papas se encuentran en esta Basílica de Santa María la Mayor, que alberga el antiguo ícono de la Virgen que el Papa Francisco visita antes y después de cada viaje apostólico. Entonces, esos otros 6 papas enterrados ahí son Honorio III, Pío V, Nicolás IV, Sixto V, Clemente VIII, Pablo V y Clemente IX. O sea, pero todos estos papas son desde el año 1150 por ahí hasta el 1600. Ya después de eso, como que no enterraron más allí. Y fíjate, como dice, no es primera vez. Desde el final del Concilio de Trento, en 1563, ha habido 42 papas. De ellos, 14 no están enterrados en el Vaticano, además de los 6 ya citados que Betty comentaba ahora. Pío IV, 1500, por ahí va la fecha, está enterrado en la Basílica Romana de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. El Papa Urbano VII está en Sopra Minerva. El Papa Gregorio Perdón, XV. fíjate que Urbano VII dice que duró solo 12 días. Oye, ¿verdad? Como papa. Luego vemos al Papa Gregorio XV, que está de 1600, a poco tiempo también, en la iglesia de San Ignacio de Loyola, el Campo Marcio. El Papa Inocencio X, el 1644, también poco tiempo hasta el 55. En la iglesia de Santa Inés, en Agonía. El Papa Benedicto XIII, de 1724 al 30, enterrado en la Basílica de Santa María sopra Minerva. Luego el Papa Clemente XII, 1730 al 40, en la Basílica de San Juan de Letrán. El Papa Clemente XIV, de 1769 al 74, en la Basílica de los 12 Santos Apóstoles. El Beato Pío IX, el Papa, desde los 1800. Desde 1846 al 78, en la Basílica de San Lorenzo Extramuros. Y el Papa León XIII, de 1878 a 1903, en la Basílica de San Juan de Letrán. Además, 30 papas de los 266 no están enterrados en Roma. O sea, antes dijiste 42 papas, pero es a partir del Concilio de Letrán. Concilio de Letrán, sí. O sea que antes del Concilio de Letrán hubo 220 papas, 224 papas. Wow. Claro, es que como hubo muchos mártires, los mataban rapidito. Sí. Bueno, que no duraban mucho. Y entre esos que uno que hablaba ahora que pues duraron muy poco tiempo, algunos 2 años, en fin. Pero fíjense. O sea que hay muchos papas que no están enterrados en el Vaticano. El Papa Francisco, que haya dicho que ya está preparado ese lugar y que quiere que lo entierren ahí, pues se ve que es de lo más normal. No debe dar ningún motivo para que hablen. De verdad. Porque siempre hablan de cualquier cosa. Bueno, muy bien. La segunda noticia que tenemos... Que la da Francisco. Sí, que la verdad además nos alegra mucho. Me gustó porque es una zona de Venezuela, de donde somos, que es, hay muchísimos indígenas y hacia la parte del Amazonas. La noticia nos dice una zona de Venezuela de donde somos, te refieres, somos de Venezuela. Que somos de Venezuela. Pero no de esa zona. No de esa zona, no. Ya quisiera uno. Aunque yo tengo cara indio, pero no soy de allí. Bueno, el obispo venezolano
ordena por primera vez desde que es obispo a un sacerdote en la Gran Sabana. En el Vicariato Apostólico del Caroní, que comprende gran parte de la Amazonía venezolana, Monseñor Gonzalo Ontiveros ordenó por primera vez en su obispado a un sacerdote, el padre Luis Alberto Pino, proveniente de la comunidad indígena de Canaima, según informó la Conferencia Episcopal Venezolana en su página web. La misa de ordenación se llevó a cabo el 8 de diciembre en la Gran Sabana, que es una recóndita región en el sureste de Venezuela, caracterizada por sus paisajes selváticos y sus tepuyes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística Venezolano, en el 2011 vivían cerca de 30.000 personas en la zona, la mayoría de ellas indígenas pertenecientes a diversas tribus. Para que tengan una idea de cuál zona es esa, es donde, si han visto la película Up, esas montañas así que son como unas mesas, esos son los tepuyes. Es precisamente además en esa zona que es selvática, el Amazonas, y hay muchas tribus indígenas. Y esa es la parte sur de Venezuela. Y entonces también ahí la evangelización pues es difícil. Es muy difícil. Son indígenas, como nos dicen. Además 30.000 personas. Y muy metidos en la selva. O sea que esta ordenación y además el sacerdote, el padre Luis, es de allí, es de esa persona. Es un indígena. Ajá. En la ceremonia de ordenación presidida por Monseñor Ontiveros y concelebrada por varios sacerdotes del vicariato y de otras diócesis, estuvieron presentes familiares, amigos y feligreses de diferentes comunidades indígenas en las que el padre Pino ha trabajado pastoralmente. Monseñor Ontiveros reivindicó en su homilía la importancia de este hecho para el vicariato y expresó la alegría que sintió al ordenar a un sacerdote por primera vez en sus 2 años como vicario. En mi corazón de padre y pastor reinan también los mismos sentimientos de gozo e ilusión que están presentes en cada uno de ustedes, manifestó. En la ceremonia, el padre Luis Pino recibió las vestiduras litúrgicas y se le encomendó la misión de ser el nuevo párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Urimán, un pequeño poblado Pemón en el corazón de la Gran Sabana. Imagínate tú. Wow, y mira, recién ordenado y ya párroco. Y además en la selva. Sí. Sí, la verdad que eso... Pero bueno, como él nació ahí, pues es... Sí, no, y conoce, para como pez en el agua. No, y además conoce, porque es indígena, entonces conoce bien a la gente, o sea, debe ser para la evangelización de esa zona, perfecto. Qué bueno, pues así gracias. Que bueno, encomendemos al Padre Luis para que sea pues fiel, un sacerdote bueno, santo, apostólico. Fiel, apostólico, sí. Así que bueno, mira, entonces ahora con la musiquita. Vamos a una musiquita y después tenemos el Evangelio, la fórmula SE, pero hoy tenemos otra vez, porque lo habíamos dejado, otra vez el tema del día. Vamos a tener un temita sobre, está bonito, siempre ¿verdad? Es bueno porque es hablar un poco está bonito, de sí, cosas de interés. Ajá, no decimos qué es todavía. Sí. No, claro sí. Distintas tradiciones navideñas en Latinoamérica. Porque bueno, como somos todos los que nos escuchan, y aquí en nuestra comunidad hispana de Austin, somos de distintos países, es bonito saber qué hacen en los distintos países para celebrar la Navidad. Y esperemos con las que vamos a mencionar, que no son todas, porque sería mucho, pero bueno, que abarque lo más que podamos. Exacto. Bueno, ahí les vamos a poner un villancico de Adviento. Perfecto. Y ya regresamos. Ya regresamos. Música para el alma.
Qué suerte tengo, piensa la luna, voy a correr, conozco un sitio donde quizá pueda nacer. Correr pastores y preparando aquel lugar. Pedid ayuda, dentro de nada van a llegar. Tengo que darle mi aliento, piensa la mula, mientras con la mirada no lo deja un momento. Es un niño precioso, nunca vi cosa igual. Qué milagro tan grande en un pobre portal. Qué suerte tengo, piensa la mula, voy a correr, conozco un sitio donde quizá pueda nacer. Correr pastores y preparando aquel lugar. Pedid ayuda, dentro de nada van a llegar. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú sabes que cuando yo oigo este evangelio, siempre pienso, no sé por qué, en José. Y bueno, por supuesto en la Santísima Virgen, que así como se nos perdió. Pero en José es verdad, porque en esa época, en esa cultura, o sea, todo era responsabilidad del hombre. Sí. Él era el que tenía que velar por los esposos y los hijos. Exacto, y además tenía esa misión. O sea, imagina, además, al tercer día. Porque lo encontraron. Bueno, al tercer día después de regresar a Jerusalén, o sea, ellos estuvieron todo un día buscándolo en las caravanas. Sí, pero imagínate qué angustia. Qué angustia. Sí. Qué angustia. Y luego yo no sé si tendrá, bueno, ya tú nos explicarás, si tiene algo, me imagino que sí, que sea 3 días. La verdad que no. Pero bueno, ya vamos a ver. Es que en tus investigaciones. Sí, a veces me aparecen, pero bueno, o sea, podrías, si no lo dice expresamente en ninguno de los comentarios que uno ha leído y tal, pero perfectamente puedes hacer la relación. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Al tercer día a todos se nos perdió 3 días cuando murió en la cruz. Todos lo perdimos por 3 días. Por 3 días. Y la alegría después al encontrarlo, o sea,
Está muy buena esa. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, Betidita. Ay, Mira, pero en este evangelio Ajá. hay algo como curioso, Ujú. y es que, bueno, en casi todos los evangelios de la infancia de Jesús, que apenas hay palabras u obras de Jesús. Más que nada es, pues, lo que pasaba alrededor de un montón de otros personajes. Aprendemos quién es Jesús, cómo llegó a este mundo, etcétera, pero casi nada dice él. Sí, y a los 12 años vemos que dice estas palabras. Ajá, y aquí en esta narración, pues, vemos como que San Lucas como que cambia la táctica y ahora sí pone algo que Jesús dijo. Porque igual hubiera podido contar algo que seguro la Virgen le contó a él, cosas que Jesús dijo es que seguramente, pequeño. Sí, además es seguro. Lo que pasa es que no sabemos porque no está escrito, pero cuántas cosas no le habrá hecho nuestra Santísima Madre. Exacto. A San Lucas. Pero San Lucas, pues, se ve que decidió que las primeras palabras de Jesús en el evangelio que él escribió fueran estas de ¿por qué me buscan? Era lo que el Espíritu Santo le reveló. Le reveló, así, exactamente. Tal cual. Bueno, vemos también que el ángel le había proclamado ya la filiación divina de Jesús cuando hace su anuncio a María. Después también lo dice la voz del cielo en el bautismo de Jesús. Pero en medio de esos dos testimonios, el del ángel en la anunciación y el del bautismo de Jesús, vemos que Jesús mismo lo afirma con sus propias palabras. Cuando, les voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia. En el número 534 dice: el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. O sea, él les dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? O sea, como que ya les está revelando, bueno, a ellos, pero a nosotros sobre todo. Por un lado, su misión, y por otro lado, de quién es hijo. Bueno, porque esas palabras se las está diciendo a José, que es su padre en la tierra. Entonces yo me imagino que los que lo escucharon habrán dicho como que, pero ¿qué es esto? ¿De qué padre habla? Se refiere. Bueno, y fíjate que tanto así que dice que nuestra Santísima Madre guardaba todas esas cosas en el corazón, que seguramente no la entendían, así como que algunas no entendían. Hay una explicación, porque dice que iban con Jesús como siempre al templo de Jerusalén cada año, o sea, o algo así como. Esta fiesta de los panes ácimos y de la Pascua eran una de las 3 fiestas en que los varones de Israel debían peregrinar al templo. Y la obligación no era para las mujeres y los niños. Era solamente para los varones, sobre todo también los primogénitos. Sí. Pero muchas familias piadosas pues llevaban a sus niños desde edad temprana. Eso es como que dijéramos ahorita, si lo comparamos con cosas de nuestra vida actual, los niños no tienen obligación de asistir a misa hasta que llegan al uso de razón, hasta los 7 años. A partir de los 7 años, los niños tienen obligación de ir a misa, aunque no hayan hecho la primera comunión. Esa obligación no empieza con la primera comunión, empieza con el uso de razón. Entonces, por si acaso, porque hay gente que cree que un niño de 10 años, como no ha hecho la primera comunión, no tiene que ir a misa. No, sí tiene que ir, desde los 7. Desde que tenga uso de razón. Desde los 7 años. Entonces, bueno, un niño chiquito no tiene obligación de ir a misa, sino hasta que llegue a los 7 años. Pero ¿qué pasa? Normalmente los papás piadosos van a misa con toda la familia y llevan a los chiquitos. Y además los van enseñando a comportarse en misa, a rezar, a que aprendan qué es lo que sucede allí. Pues bueno, igualito hacían José y María y otras familias piadosas de su época, aunque los niños no tenían obligación, ni las mujeres, de ir al templo, pues acompañaban a los maridos o a los papás en ese viaje. Y uno puede decir, pero ¿cómo hicieron para perder a Jesús? Solo eran 3, o sea, no es que tenían 10 hijos como para que uno se le perdió y no se dieron cuenta. Yo me imagino que se confiaba en la caravana, era gente conocida de la zona. No solo eso, es que además las caravanas iban en 2 grupos. Iba la caravana de los hombres por un lado y la caravana de las mujeres por otro.
O sea, iban como que juntas, pero todos los hombres iban juntos y todas las mujeres iban juntas. No iban por familia, sino como o sea, de la misma ciudad. Pero en este caso entonces sería que San José iba con él. El punto es que los niños podían ir tanto en la caravana del papá como en el de la mamá, y más de una vez se cambiaban. Claro. O sea, iban un ratico con uno y después un ratico con otro. Me imagino que cuando tenían hambre iban para donde la mamá, y cuando no sé qué iban para donde el papá, y así. Entonces, por eso es que es explicable que hayan tardado un día entero en darse cuenta que Jesús no estaba. Porque además eran como la caravana salía de su pueblo, todos juntos. Por eso te digo, eran todos gente, familia y conocidos. Conocidos, claro, gente de la misma región. Y además también en esa época Jerusalén, en las épocas de esas 3 fiestas, Jerusalén triplicaba su población por la cantidad de peregrinaciones de todos los pueblos que iban. Entonces eso debía ser un lío, un zaperocón de gente ahí. Entonces, claro, normalmente cuando se paraban a descansar, ahí las familias se reunían. O sea, ya venían el papá y la mamá con sus niños, se reunían. Y quizás en uno de esos altos en el camino es que descubren que, o sea, se reúnen y dicen, ¿y Jesús estaba contigo? No, conmigo no estaba, yo pensé que estaba contigo. Y empiezan a buscarlo, pues, por todas las otras, no sé, animales, tiendas, que es carroza, yo no sé cómo sería eso. No, y capaz que estaba con el amigo, no sé, ahí lo cierto, además esas caravanas no deben ser pequeñas. Y además, San Lucas tampoco es que narra con mucho detalle las circunstancias del viaje y de la caravana, solamente dice que lo buscaron por un día entre las caravanas y no lo encontraron y se regresaron a Jerusalén. Y luego, pues lo más que nos cuenta es el diálogo que tiene Jesús con su madre. Entonces, cuando por fin van a buscarlo al templo, dice que lo encuentran escuchando y preguntando a los doctores. Y de modo que pues los presentes, los que estaban ahí en el templo, estaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. A mí hay algo aquí que me llama la atención, que dice que estaba escuchando y preguntando. Sí. Y así, o sea, eso es lo que sucede, debería suceder en nuestra oración. O sea, Jesús nos está escuchando, pero también más de una vez nos está hablando, nos está preguntando. Y a veces nosotros solamente hablamos nosotros y no lo dejamos que hable Él. Entonces nos perdemos de toda esa maravilla de su sabiduría y de sus respuestas, que en ese caso los doctores del templo sí lo estaban escuchando a Él también. Entonces, bueno, también por ahí San Lucas, cuando dice eso, que estaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas, nos va como preparando para que entendamos que Jesús no es un niño cualquiera. O sea, y no es tampoco un niño sabio de esos, tú sabes, de esos muchachitos sabionditos que son precoces y aprenden rápido. No, sino que es el Hijo de Dios. Y por eso el diálogo con María, pues uno se sorprende porque suena incluso así como un poquito como despectivo, como que ¿por qué me buscan? Yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Entonces, claro, pero no es desapego, sino que no podemos olvidar que la mentalidad de los judíos de esa época era muy aficionado, le gustaba mucho hacer como contrastes y una proposición y la contraria, tesis, antitesis, ese tipo de cosas así como. Entonces, claro, la respuesta de Jesús está de acuerdo a la forma del diálogo de esa época. San Ambrosio nos dice que Jesús no les reprende porque le busquen como hijo, sino que les hace levantar los ojos de su espíritu para que vean lo que se debe a aquel de quien es hijo eterno. O sea, como que dice, ya va, pero despeguen la mirada de aquí y eleven la mirada al cielo, a mi Padre, para que se den cuenta. Y Lucas después concluye esos episodios de la infancia del Señor con una especie de resumen de la vida de Jesús, María y José también en esos años. Dice, o sea, 3 pequeñas frases que son de una riqueza impresionante y que además viene siendo como el canto de fondo, o sea, como dijeras el corito, el estribillo de todo ese evangelio de la infancia, que dice que Jesús les estaba sujeto. O
sea, primero nos dice que Jesús le dice así, porque me buscan, yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y después, casi inmediatamente, dice que regresan a Nazaret y que Jesús los obedecía, que les estaba sujeto. San Agustín dice, Cristo, a quien estaba sujeto el universo, se sujetó a los suyos. O sea, como que Él nos da ejemplo de que para obedecer a Dios, también hay que obedecer a quienes Dios nos ha puesto como autoridad. Los primeros de ellos, los padres. O sea, que obedeciendo a sus padres, Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Y lo que tú decías antes, que de María se dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces, claro, está traducido como guardaba estas cosas en su corazón, pero una traducción más precisa podría ser como guardaba todas estas palabras en su corazón. O sea, todo el sentido de todo esto, como que lo reflexionaba. Sí. Entonces María no solamente cumplió la palabra del Señor, sino que en ella ya vemos como un anticipo de lo que debe ser la vida de los discípulos. O sea, el fundamento de la vida de un discípulo es oír la palabra del Señor, guardarla, reflexionarla, orar sobre ella y cumplirla, cumplir su voluntad. Y nos dice para terminar San Ambrosio, que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor, que en todos esté el espíritu de María para alegrarse en Dios. Porque si corporalmente no hay más que una madre de Cristo, en cambio por la fe, Cristo es el fruto de todos. Pues toda alma recibe la palabra de Dios, a condición de que, sin mancha y preservada de los vicios, guarde la castidad con una pureza intachable. San Ambrosio en una homilía sobre el Evangelio de Lucas. Pues mira, qué bonito, sí. ¿Sabes que me acordé que el padre José Mena mandó en estos días en un WhatsApp una imagen que me impactó porque decía, estaba la Virgen embarazada. Y decía algo así yo lo vi. Que decía algo así como que de los que rechazan a María, como o sea, rechazan a María como intercesora, más que nada los protestantes, que dicen, ¿para qué voy a acudir a María si acudo directamente a Jesús? Entonces decía algo así como que recuerda que Jesús te llegó a través de María. O sea, Jesús vino al mundo a través de María. Claro. Entonces, me gustó, pues yo dije, oye, tienes razón. Mira, está muy bien. Pues nada, mira, como nos queda tiempo, vamos entonces con ese tema que tú habías dicho, el tema del día, que son hablar de esas tradiciones católicas de Adviento y Navidad en Latinoamérica. A lo mejor no vamos a hablar de todo, pero bueno, lo cierto algunas que encontramos, porque también debe haber muchas otras que no sabemos, no se entera, sí. Durante el tiempo de Adviento y Navidad, los países de Latinoamérica celebran la llegada del Niño Jesús con diferentes tradiciones que unen la cultura local con este importante acontecimiento religioso que vivimos ahora en la iglesia. Hoy te vamos a traer algunos ejemplos de las expresiones culturales y religiosas de este tiempo, de lo que vivimos hoy. Vamos a ver en primer lugar la misa de gallo. En varios países de Latinoamérica las familias asisten a la misa de gallo, es de origen europeo y llegada a tierras americanas con la evangelización que se celebra antes de la cena de Nochebuena para conmemorar el nacimiento de Jesús. Es habitual que los fieles acudan a la celebración con las imágenes del niño Jesús que luego colocarán en el pesebre para que sean bendecidas por el sacerdote. Ese es bien bonito. La misa de gallo, bueno, esa misa de medianoche. De hecho, es la que vamos a vivir nosotros aquí en San José. Tenemos misa de medianoche. Sí, el domingo. O sea que sí. Eso me encanta. Sé que en San Luis también hay. Sí, o sea que tenemos misa de gallo. De gallo, sí señor. Ajá. Después está la noche de las velitas. En Colombia, en la noche del 7 al 8 de diciembre, se celebra, o sea que ya lo celebraron, se celebra la tradicional Noche de las Velitas, un festejo en honor a la Inmaculada Concepción de María, motivo por el que las calles se iluminan con miles de velas multicolores
en medio de un gran ambiente de fiesta. Yo he visto, Qué bonito. yo he visto en Yo fotos, también he muy visto. bonito. Y aquí en Estados Unidos también hacen algo, Ajá. que para Navidad alumbran todo Lo veíamos en el el norte. driveway con Sí, velitas. claro, todo el que se pone, la noche cae muy temprano, entonces ponen velitas en la calle. Y con la nieve se ven bellísimas, Sí. o sea, todo nevado y el poco de velitas Sí. que la ponen como en unas bolsitas Ajá. con piedritas para que Es- no se Es caigan. muy, muy, muy bonito. Sí, es muy bonito. Luego tenemos las griterías. Durante el tiempo de Adviento, en preparación a la Navidad, en Nicaragua hay una festividad especial, el 7 de diciembre, que se celebra la gritería, una tradición que se remonta a 1857 y se relaciona con la celebración de la Inmaculada Concepción, algo parecido a lo que veíamos que tú comentabas. Ajá. A las A 6 las de la 6, tarde. ajá. Desde las iglesias se oye la pregunta, ¿quién causa tanta alegría? A lo que la comunidad responde, la concepción de María. Qué bonito. Mucha gente sale a las calles para gritar y cantar a la Virgen y los templos permanecen abiertos durante la noche para recibir visitas. Ay, qué belleza, es una costumbre, belleza. sí. Creo que leí que en Nicaragua no iban a permitir Sí, eso, por- o sea que a por lo toda mejor la era represión del referente a la gobierno. gritería, Es muy que posible. no lo iban a permitir este Ujú, año. es muy posible. Después tenemos la novena de Navidad, que también en Colombia, del 16 de diciembre al 24, o sea, el 16 se da inicio a la novena de Navidad, que consiste en un oficio religioso que se repite durante 9 días sucesivos y que termina en la Nochebuena. Normalmente es como un rosario que rezan en familia o Ujú. así. Es una de las celebraciones religiosas más importantes que se asemeja a las posadas de México o a las misas de aguinaldo de Venezuela y Ujú. demuestra el verdadero sentido de la Navidad. Sí, luego vemos que son muy famosas, yo por lo menos Aquí, las conocí, bueno, y en México. la conocí aquí, bueno, y algunos familiares, por supuesto, de México, que son las posadas. Las posadas son una tradición mexicana que se celebra entre los días 16 y 24 de diciembre y recuerdan las dificultades que pasaron San José y la Virgen María para hallar un lugar para el nacimiento de Jesús. En sus orígenes se realizaban en los atrios de las iglesias y en las capillas abiertas, donde los indígenas recibían las lecciones de catecismo. Para el siglo XVIII, las posadas en los barrios cobraron fuerza y se enriquecieron con el cantor popular y otros elementos como los fuegos artificiales y el baile. La celebración comienza portando una vela, con rezos y cantando villancicos. Al terminar de cantar, es tradicional que se rompa una piñata con un palo, por supuesto, lo cual significa la fuerza que le da Dios a los hombres para acabar con el pecado. Todo esto mientras se entonan canciones. Y lo tradicional son las piñatas de 7 picos, Que tienen siglos, no son que los pecados representaban los 7 pecados capitales. capitales, y claro, con la gracia de Dios, que es el palo, Acaba uno de vas los pecados acabando con capitales. todos esos pecados. Es muy bonito. Y de la piñata sale lluvia de cosas, que son las gracias que La Dios te gracia. baña cuando Exactamente. consigues En lucha cada contra el posada y hasta la noche de Navidad suelen entregarse a los participantes un aguinaldo que consiste en dulces, galletas, fruta de la temporada, o sea, como que digamos cualquier cosa. un aguinaldo, un Un regalito. aguinaldo, un regalito, Ujú. exactamente. Y aquí por lo menos mucha tradición, los rezos que hacen normalmente es el rosario. Sí. Ujú. Después vienen las balconeras, que fue una iniciativa de la Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay. Desde hace algunos años se pueden ver en las calles de Uruguay las balconeras, que son paños de tela con la imagen de la Sagrada Familia y con la inscripción Navidad es Jesús, que se instalan en los balcones de las casas. Las balconeras se colocan el 8 de diciembre y permanecen durante toda la temporada de Adviento y Navidad. La tradición también contempla acciones como la oración, el rezo del rosario, la bendición de la imagen del niño Jesús en las misas, realizar obras de caridad y orar en familia durante Nochebuena. Esta tradición se extendió en los últimos años, llegando a la Arquidiócesis de Buenos Aires en Argentina. Fíjate. Qué bonito, eso es un poquito como lo que dicen aquí de Keep Christ in Christmas. Ajá. O sea, como de mantén a Cristo en la Navidad, porque Ujú. la Navidad puro happy holiday, Santa y no sé qué, y la decoración, y se olvida que... Se olvidan por Entonces me completo imagino de que lo importante. eso fue lo que quiso hacer la diócesis de Montevideo con las balconeras, o sea, Ujú. como Y quedó- Navidad es Jesús. Y Está quedó muy bien. bonito. Ujú. Luego vemos ferias navideñas. Esto es en Chile. Son muy populares las ferias navideñas que comienzan a aparecer desde el 1 de diciembre y cuentan con stand de
emprendedores, talleres para niños, espectáculos en vivo. Las más tradicionales son las de Paseo de la Bandera en Santiago de Chile y Juguetina Pudahuel, será esto, En ¿verdad? Pudahuel, sí. Esas se deben parecer a las que hacen en Europa, en Alemania, que cada Muy pueblo parecido. tiene su feria La gran diferencia navideña. es que en Chile es verano y la que vemos en Alemania, en Es otros países, puro es nieve y invierno. frío, Sí, pero son bien bonitas. no, sí, es muy bonito. Es Ay, muy yo bonito. sueño algún día Pero volver. te digo la verdad, no se congela. Sí, Pasa uno mucho frío. tomas vino caliente. Sí, pero ni eso. Ni eso. Mira, después hay una aquí con un nombre bien raro. Si la pronuncio mal, me perdonan los peruanos. Es Sí. Santuranticuy. Ujú. En Cusco, Perú, hay una tradición de Santuranticuy que comenzó en la época de la colonización española y la evangelización católica en el país. Palabra de origen quechua, su traducción es venta de santos, una feria en la que los artistas tienden sus mantas con sus productos siguiendo la costumbre de las tradicionales ferias andinas. Por eso, cada 24 de diciembre la plaza de armas de la ciudad se cubre de colores, especialmente en la feria de artesanías de Navidad, valorada como la más grande del país. O sea que debe ser que hacen muchos santos, de artesanías de santos y las venden. Sí, seguramente. ¿Cómo es? Santuranticuy. Santuranticuy. Esta expresión cultural que data desde el siglo XVI, imagínense, cuando se les ofrecía a los nobles del Cusco adornos e imágenes alusivas a la Navidad y que servían para decorar los nacimientos. La feria fue proclamada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2009 por considerarse una de las expresiones más arraigadas de la tradición religiosa. Y con las imágenes tan espectaculares que hacen en Perú, Sí, no quiero imaginarme cómo será ya una feria de esas. Sí. Yo me vuelvo loca. Yo creo Me que tendrán sí. que amarrar. Yo creo que sí. Ujú. Bueno, luego vemos los pesebres de paja. Esto es un símbolo de la Navidad en Paraguay. Son los pesebres de paja, un aporte a la cultura guaraní a esta fecha a la que se conmemora el nacimiento de Jesús, recordando a su vez a las antiguas comunidades guaraníes que no utilizaban la piedra en sus techos. Junto al pesebre, los paraguayos colocan adornos, frutas de estación, pan y flores como ofrenda para el niño Jesús. En los jardines de las casas también se elaboran pesebres con plantas y ramas de árboles, donde se lucen guirnaldas de frutas que simbolizan la abundancia que ofrece la tierra en esta época del año. En Nochebuena, estos productos de la tierra se bendicen y se reparten a quienes se acercan a admirar el pesebre. Otra de las tradiciones vinculadas al pesebre es la de nunca dejar solo al niño Jesús, que siempre debe tener a alguien custodiándolo. Ay, qué bonito, Está como muy bonito. la Eucaristía. Ajá. Mira tú. Es una tradición muy bonita. Y la última tradición es las misas de aguinaldo. Entonces, bueno, ya sabemos, porque como dijiste tú por las posadas, que la palabra aguinaldo significa un regalo que se pide o que se da en la época de Navidad. Entonces, esas misas son celebradas entre el 16 y el 24 de diciembre y son un camino espiritual hacia Belén. Y los 9 días son el regalo de Dios para nosotros. La fundamentación bíblica en el llamado de Juan el Bautista a preparar el camino del Señor a través de la conversión y del cambio de vida para recibir al Señor. O sea, como esa época del Adviento, es como el tema es mucho de San Juan de preparar el camino, para eso son las misas de aguinaldo. Entonces, en las iglesias de Venezuela, cantar aguinaldos y villancicos de Navidad durante el Adviento es un privilegio concedido por el Vaticano. O sea, en Adviento no se deben cantar aguinaldos de Navidad. No. Y en Venezuela, pues el Vaticano concedió ese privilegio. Aguinaldos durante en la misa. Junto con Filipinas y las Islas Canarias, que también tienen ese privilegio. En ningún otro lugar se realizan las tradicionales misas de aguinaldo. La gracia fue otorgada por el Papa León XIII, quien aprobó la introducción de cantos de parranda en las misas que preceden a la fecha del nacimiento de Jesús, convirtiéndose así en una característica propia de la iglesia venezolana. Porque, o sea, hay cantos en Adviento, pero son tranquilos, son sin instrumentos, sí, no debe haber panderetas, no debe haber tambores, ni batería, ni nada de eso. O sea, algo, un piano, un órgano, una guitarra. Pero si ustedes van a Venezuela a una misa de aguinaldo, van a escuchar tambores, panderetas, campanas, charrasca, todo, sí, porque el Vaticano les dio ese permiso. Este tipo de celebración surgió en Venezuela
y el origen de las misas de aguinaldo se remonta a la época de la colonia. La Iglesia Católica ha mantenido esta tradición. La costumbre es llamar a misa a primeras horas de la mañana, aunque en algunas partes ahora se realizan en la tarde, pues por la inseguridad. Y es tradición que los feligreses lleven café, chocolate, pastel o pan para compartir después de la misa, que además reúnen familiares amigos y amigos en las iglesias, o sea, la comunidad se reúne en la iglesia, que se adorna con motivos navideños, con el pesebre, que además los pesebres son grandes. Y se iluminan todos. Y se iluminan. Así como le gusta a Betty, con bastantes luces, pero de distintos colores. A mí me gustan todos los colores, a Betty le gusta de todos los colores habidos por ahí. Y algo muy bonito es también que antes, bueno, cuando estábamos nosotros chiquitos todavía se hacía, la misa de aguinaldo era como en la madrugadita, o sea, amaneciendo, y después uno salía a patinar. Es que yo estoy recordando ahora que estamos hablando de esto, que efectivamente en Navidad era alegría. Era misa de aguinaldo y patinata con chocolate caliente y churro. Eso es lo que uno esperaba todo el año, todo la el Navidad. Año, sí. Entonces, bueno, estas 9 misas que preceden a la misa de Nochebuena recuerdan, igual que las posadas, las jornadas de María y José a Belén. Entonces, por concesión también de la Santa Sede, en esas misas se pueden incluir misa votiva, o sea, no se tiene que celebrar la misa de Adviento. Se puede celebrar misa votiva de la Virgen. Y es una novena como un símbolo de los 9 meses de gestación que tuvo María para traer al mundo al niño Jesús, y representan también pues la iglesia en salida. Para ver qué más nos dice. Bueno, que las misas de aguinaldo no es un romper con el tiempo de Adviento. Mucha gente podría pensar, bueno, pero estos no están viviendo el tiempo de Adviento como se debe, sino que más bien dice que es un enriquecimiento, un tiempo fuerte que nos hace pensar seriamente en nuestro encuentro y amor por Jesús. En cada misa de aguinaldo hay un tema y una secuencia que busca hacer que cada uno se encuentre en primer lugar consigo mismo. Y entonces, pues, haciendo esas 9 misas de aguinaldo, ese es el camino que nos lleva luego también a descubrir a Cristo Jesús como pues la luz verdadera, el camino que nos va a iluminar el sol del mediodía. Exactamente. Sí. Bueno, fíjense, estas tradiciones en cada país, vemos que todo Yo extraño las misas de aguinaldo. Sí, la verdad uno las extraña, pero bueno, Y cuando me dicen así como que no, que estábamos en la misa y la patinata, y uno dice, ay... Es que la verdad eran momentos de mucha alegría. Bueno, muy entrañable. Sí, uno lo pasaba muy bien. Y sobre bien. todo los niños. Y los niños, bueno, unos niños lo disfrutan ¿Te acuerdas que uno hacía, porque muchas veces entonces se cerraba la calle completa, bueno, de hecho, para hacer las patinatas? Entonces todos en fila, agarrados, haciendo como un tren gigantesco en patines, tirándose por las bajadas. Eso es un desastre. Vi unas imágenes en Mérida, que es más zona en Venezuela, que bueno, de Carrucha. Mérida, la verdad que hay muchos países que tienen ciudades con este nombre, pero en Mérida, en Venezuela, tienen un tren. Un tren de carrucha. Que las carruchas son esos carritos hechos con ruedas de patines. Con rueditas de madera, con unas cuerdas, o sea, bien rudimentario. Y con eso, imagínate el trencito. O sea, y era bien largo, yo lo vi. Sí, yo creo que yo te lo mandé. Bueno, yo lo vi en uno de estos reels que veo. Pero mira, Betty, ya llegó el tiempo. Sí, ya se acabó, nos hemos pasado. Entonces, yo hoy no te voy a decir qué propósito tenemos, porque el propósito es uno, que es preparar la Navidad. Bueno, sí, podemos hacer un propósito para preparar la Navidad. Mire, si no tiene el pesebre en su casa todavía, está a tiempo. Sí. Haga un pesebre aunque sea pequeñito y pase todos los días un ratito frente al pesebre haciendo un poquito de oración. Meditando sobre ese camino hacia Belén. Inclusive lo que comentábamos ahora, aunque no tiene que ver Navidad porque el Evangelio era que el niño perdido hallado en el templo, pero sí imaginarse todo aquello que vivieron San José. Pero con el Evangelio de la Misa, o sea, a partir de hoy, del 17, es perfecto. Ya el Evangelio de cada día de la Misa es camino a Belén. Sí, entonces aproveche con el Evangelio de la Misa y medite un ratico ahí delante del pesebre. Exactamente. Así que, con esto y un bizcocho nos vemos aquí en 8. No, nos vemos de aquí en 15. No, ya no es el bizcocho entonces. No, porque la semana que viene es que la semana que viene es Navidad, no vamos a hacer programa. Entonces un panetón. Y el otro es 1 de año. Panetón. O sea,
Un panetón de Reyes. Ajá. Nos vemos para Una el rosca. día, una rosca de Reyes. Una rosca de Reyes. Ok. Con esto y una rosca de Reyes, nos vemos en el año que viene. ¿El qué? Bueno. ¿Qué? ¿El lunes qué? 6. 6. 6 de enero. Creo que son las 6, sí. No 7. Ya. Ay, no sé, ya. Pero Ya bueno, uno ni se ya les voy a decir, es el acuerda. 7 de enero. 7 de 8 de enero. Es lunes, ¿verdad? 8 de enero. Sí, 8. El lunes 8 Ahora de sí, enero. ya lo estábamos viendo aquí. Bueno, amigos, así que con esto, no, ya iba a decir un bizcocho. Navidad, un año nuevo santo, lleno Próspero y lleno de amor de alegría. y de alegría. Bueno, muy bien, hasta luego. Bye. Bye. Ven con nosotros a caminar.